Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Acá estamos nuevamente con un cafecito de por medio, que es un espacio que hacemos en la fase previa de cada reunión de Bogareña Internacional, que tiene lugar cada viernes a las 19 horas de Argentina, a las 17 horas de Colombia. Y en esta ocasión vamos a estar con alguien que ya es de la casa, porque Claudia Alexandra Garzón Santos ya ha estado compartiendo con nosotros hace algunas semanas un tema apasionante y tan necesario hoy en día, que es vivir sin miedo. Pero nos va a volver a acompañar para seguir profundizando en esta línea este próximo viernes con un nuevo tema que se llama Mi corazón, tu morada, una perspectiva espiritual. Y les voy a contar brevemente, para los que están escuchando por primera vez, de qué se trata la Devo Hogareña Internacional. La Devo Hogareña Internacional, Devo por devocional, y Hogareña porque queremos que sea como un hogar, una casa donde recibimos a todos los queridos amigos cada viernes. Pero esa casa casi se ha convertido ya en todo el planeta, porque en estas reuniones están participando 100, 150, 200, hasta 500 personas de todas partes del mundo cada viernes. Entonces allí compartimos unas reflexiones y oraciones, un cuento con alguna enseñanza, luego tenemos una parte artística diferente cada viernes, y luego sí, claro, la charla del experto, del expositor de ese viernes, como lo va a hacer Claudia Alexandra Garzón este viernes. Yo les quiero presentar entonces a Claudia. Claudia es economista y tiene una maestría en administración de empresas, y además es candidata a un doctorado, que ahora nos va a contar o recordar en qué, Claudia, es tu doctorado. Ingeniería. Ingeniería industrial. Y además ella es profesora de la Universidad Nacional y, claro, es miembro de la comunidad Bahá'í de Colombia. Muy bienvenida, querida Claudia, ¿cómo estás? Es un Muy gusto bien. tenerte acá en este espacio, un cafecito de por medio. Y bueno, a ver, el título es un poco sugestivo, ¿no? O sea, yo me pongo en lugar de muchos potenciales oyentes y veo que se puede mirar de distintos modos. Primero, mi corazón, tu morada, mi corazón. ¿Y tú quién es? ¿Morada de quién? Tu morada. ¿Por qué mi corazón, tu morada? ¿La morada de quién? Todo, Y diga. sí, ¿de quién, Claudia? Todo surge en gran medida por el trabajo que hago como docente hace varios Sí, años en la Universidad Nacional. Y yo les contaba que incluso lo de la meditación vino por ahí, tratando con jóvenes, mis estudiantes y sus problemas emocionales, sí. que en estas edades son tan, para ellos es tan difícil de manejar, que su primera ruptura, que se enamoran, que su primera ruptura, que los estrés de la vida diaria, y son muchachos que son muy pilos, decimos así, porque ellos para entrar a la universidad se pelean esos cupos con muchas personas, es decir, el examen es muy exigente, son gente que desarrollan mucho su parte intelectual, pero la parte emocional no tanto, y nuestro sistema de educación no les ayuda en esa parte, sino que se asume que eso como que se aprende solo o en la casa de alguna manera. Por ahí empezó la meditación, ¿no? Pero entonces ahí empecé como a trabajar el tema de la meditación, la educación, pero resulta que en ese proceso encontré en esa investigación que no solamente había neuronas en el cerebro, sino que también había neuronas en el corazón. Pero no es simplemente que el corazón sea otro punto para pensar, sino que hay unas cosas mucho más profundas e importantes en el corazón. Y que cuando los estudiantes sentían ese cariño, cuando uno simplemente les preguntaba, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? El hecho de que alguien se preocupara por ellos, eso hacía que cambiaran su actitud. Y yo tengo un vínculo realmente muy cercano con los muchachos. Entonces, a partir de eso, junto con la meditación, empecé a profundizar. Y en los textos sagrados, particularmente en la fe, hay varias citas que hacen referencia a eso, al hecho de decir que hay una en particular que dice, tu corazón es mi morada, santifícalo para mi descenso, tu espíritu es el lugar de mi revelación, purifícalo para mi manifestación.
Y aunque parece extraño porque a veces uno cree que en la academia estas cuestiones de tipo espiritual pareciera que no tuvieran lugar, resulta que no, uno empieza a notar que ciertas cosas pequeñitas que uno hace, ya incluso la misma clase, el diseño de la clase, no pensando llegarles acá, sino llegarles acá al corazón, empezaba a tener unos cambios muy positivos y rápidos en las personas. Entonces, Entonces, de allí viene lo de tu corazón es mi morada, la morada de Dios. A eso se de refiere, Dios, sería la morada de Dios. O la sea, que morada de Dios. cuando nosotros meditamos y abrimos, limpiamos el corazón, se abre así un espacio para que habite algo espiritual, que habite Dios o que habite el Espíritu, ¿no es cierto? Ahora, entonces surge esta pregunta, ¿no? Y muchas veces la gente ya tradicionalmente, en muchas culturas, dice, siento con el corazón, sos mi corazón, hacé lo que dicta tu corazón. Se habla del corazón como también un centro de inteligencia emocional, y después me vas a explicar eso de las neuronas en el corazón, ¿no? Claro. Pero también el corazón es como la sede parecería ser, no tan figurativamente, no tan metafóricamente, sino hasta bastante realmente, porque hay un chakra también ahí, ¿no? Ujú, Un chakra ujú. muy importante para el hinduismo, para el yoga, el centro de esos sentimientos, ¿no? ¿Qué relaciona esos sentimientos y la espiritualidad? Porque, a ver, a veces hay sentimientos como muy básicos, ¿no? Por ejemplo, una persona que gusta de un equipo de fútbol, dice, este equipo de mi corazón, y es capaz de pelearse, o este país de mi corazón, y va a la guerra, lo siente en el corazón. Pero ¿cómo entonces podemos explicar el corazón como sede de la verdadera espiritualidad o el sentimiento? ¿Qué relación hay entre espiritualidad y sentimiento? Pues es bien interesante ese tema, esa pregunta, porque lo que se ha podido, desde el punto de vista de ciencia, lo que se ha podido descubrir es que es más que la metáfora. Es decir, en el corazón se toma decisiones, de hecho, aprende. Y hay una cosa que me parece muy bonita acá y es, por ejemplo, la palabra recordar. La palabra recordar tiene un significado muy bello porque re es de otra vez y cordar significa, viene de cardio o cardo, que es corazón. Etimológicamente, recordar sería algo así como es volver a pasar por el corazón. Cuando recuerdo a alguien es porque volvió a pasar por el corazón. Desde el punto de vista espiritual, todas las religiones, el cristianismo, el hinduismo y el budismo, todas ellas, por mencionar algunas, le han dado un lugar especial al corazón, reconociendo que allí es el centro justamente, digamos, es el centro de donde está Dios, es el centro de comunicación con Dios. Y hay muchas citas que hacen referencia a eso, porque ¿cómo sucede o por qué pasa? Resulta que el corazón, con sus más de 4.000 neuronas, se está comunicando directamente con el cerebro, se conecta directamente. Es más la información que envía el corazón al cerebro que la que el cerebro le envía al corazón. Entonces, fíjate una cosa interesante. Se han hecho experimentos poniéndole a las personas a tomar decisiones y se les mide el pulso cardíaco. Y resulta que se ha visto que antes de que el cerebro tome la decisión, el pulso cardíaco cambia. Cuando la decisión es buena, tiene un ritmo, cuando la decisión es mala, es otro. Es que el corazón como que decide antes que el cerebro, es decir, las decisiones están realmente allí, con una ventaja, al corazón no lo engañas, a la mente sí. Entonces, son cosas muy interesantes porque la conexión es directa entre el cerebro y el corazón a través de la ínsula. Entonces, claro, resulta que las emociones y los sentimientos, todas estas ideas surgen primero, o sea, uno primero lo percibe en el corazón y en cuestión de milisegundos llega el impulso a la ínsula y se desencadena toda la reacción en el cerebro. Pero primero la cosa sucede con el corazoncito, que eso es bien importante. Y hay otra cosa que es linda. Nuestro corazón tiene un campo electromagnético mucho más fuerte que el cerebro. Es decir, y es más amplio. Entonces, cuando tú estás bien, feliz y contento, la gente que está a tu alrededor percibe eso porque ese campo electromagnético los toca. Cuando tú estás triste, acongojado, tu campo electromagnético se hace más chiquito, pero también afecta a las personas que están a tu alrededor. Sí, Entonces, como le dicen fíjate que, claro, tus emociones, la vibra que siente la gente, como, eso, tus emociones y el manejo que les das de ella, tus pensamientos y el manejo que les das de ellos, se están conectando con la gente que está a tu alrededor. Y eso genera toda una coherencia social. O sea, por eso es que la gente cuando está en un partido de fútbol, todos se emociona y se siente esa vibra porque están compartiendo esa emoción unos con otros. Por eso, en las prácticas de meditación, cuando meditamos con más personas, también es mucho más fuerte la sensación de paz, porque ese campo electromagnético se fortalece entre todos. Así que en la ahora, medida que estamos bien, los demás también.
Claudia, pero todo eso que nace del corazón y que después a través de la ínsula informa al cerebro, ¿es necesariamente positivo o a veces también hay sentimientos No, negativos que surgen también, del corazón? Claro, también pueden claro. ser negativos. ¿Y qué podemos hacer para llenar el corazón de sentimientos positivos? Para Pues que sean buenos. hay muchas cosas que se pueden hacer, empezando, por ejemplo, por la respiración, aprender a respirar, eso Mm, ayuda mucho. La alimentación también ayuda mucho. La meditación y la oración ayudan muchísimo también. Hay algunas prácticas ya muy específicas, técnicas muy específicas que el viernes vamos a mirar, que nos pueden ayudar justamente a activar lo que se conoce como la inteligencia del corazón. Y es porque nosotros, fíjate que es una cosa bien interesante porque desde la antigüedad, desde los mesopotámicos, desde Sumeria, se sabía la importancia que tenía el corazón como ese centro de conexión con Dios, como el claro, sitio donde estaba la verdadera esencia. Pero claro. nosotros hoy en día le hemos perdido esa conexión. Lo vemos, es como el corazoncito romántico, pero que como que Mm, no somos conscientes de lo importante que es, por ejemplo, al hacer respiración o meditar, poniendo la atención en el corazón. De hecho, hay prácticas para hacer eso. Cuando uno tiene mucho miedo, cuando uno tiene dudas, hay unas prácticas de meditación que es ponga la atención en el corazón y pregúntele a su corazón y escuche la respuesta. Y esa es la respuesta. Interesante, ¿no? Para cuando tenemos miedo y poder de esa forma alejarlo mirando hacia nuestro corazón. Bueno, ya nos vas a hablar el viernes de eso. Y vos dijiste al principio, Claudia, que la escuela, claro, nos llena el cerebro de conocimientos académicos, pero no trabaja sobre el corazón. ¿Cómo te imaginas una educación donde el corazón pudiera ser importante, inclusive el centro, ¿no? ¿Cómo podría ser? Parte desde la misma, el mismo ejemplo, ¿no? Los docentes somos los primeros que antes de iniciar las clases debemos hacer, primero ser conscientes de nuestros sentimientos, de nuestro corazón y hacer meditación, oración, porque cuando estamos en contacto con los estudiantes, nuestro campo los está irradiando a ellos, ¿no? Ahí está esa transmisión no solo de conocimiento, sino también de esa intención con la que uno hace las cosas. Y por otro lado, la escucha activa. No es transmitir conocimiento, sino efectivamente lograr que las personas conecten. Y yo sí creo en eso y lo aplico. Yo siento que necesito conectar con mis estudiantes de corazón. Es decir, necesito sentirlos y que ellos se sientan importantes dentro de la clase. Si uno no logra conectar con el corazón, es simplemente una transmisión de conocimiento y no pasa de allí. ¿Cómo lo nota uno? Situaciones, por ejemplo, cuando ellos se sienten, tienen alguna dificultad, y te buscan y como que dicen, profe, yo no sé por qué, pero necesito preguntarle algo. Ese no sé por qué es porque de alguna manera tú generaste un puente con ellos. El asunto es que hay que saberlo manejar, porque uno tampoco se puede sobrecargar. O sea, uno también tiene que saber cómo manejar las cosas para tampoco estar uno ya demasiado sobre los muchachos, pero sí generar un espacio donde la clase sea un construir de los dos. No simplemente yo dicto, usted me escucha y se acabó, sino empezar a intercambiar. Si uno lograra hacer eso, lograría darle mucho más espacio al corazón y con la práctica las personas empezarían a cambiar la manera en que lo hacen. Porque es un efecto dominó. Tú lo haces con una persona, esa persona lo hace en su casa, luego lo hace con otros y así se va contagiando. Ellos no saben qué pasa, pero algo está cambiando. Sí, sí, no, los que somos docentes y damos clases sabemos perfectamente cómo llega muchísimo más lo que hablamos cuando estamos positivos, llenos de amor, llenos irradiando, que cuando estamos en uno de esos días que, bueno, queremos dar la clase y sacarlo de encima y ya está, ¿no? Pero cuando uno tiene esa capacidad frecuente de poder establecer este puente con los alumnos, claro, después los alumnos empiezan a pedir muchas cosas, porque como todos estamos necesitando en esta sociedad, porque esta sociedad es difícil y tenemos carencias y sufrimientos, entonces cuando vemos a alguien, ¿no es cierto?, que parecería que nos puede dar algo, que nos ha contenido, que nos ha... Entonces enseguida vamos, y por ahí se establece eso que vos decías, una relación como demasiado intensa, que a lo mejor el profesor no la puede cubrir y que tampoco es muy beneficioso que nadie se, entre comillas, cuelgue, ¿no es cierto?, Ujú. de otra persona para poder sentirse bien. Cada uno también tiene que ser artífice de su propio camino, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho lo que dijiste de que el fenómeno del corazón, esta vibración, esta energía que se irradia, se potencia mucho más cuando hay muchos corazones vibrando juntos, ¿no? Ujú, Puede sí. ser para algo bueno o puede ser para algo muy básico, muy primario, pero pensemos en un fenómeno espiritual, un fenómeno de amor, un fenómeno... Creo que es tan importante esta conexión
entre los corazones. Y ¿vos no crees, Claudia, que esto se puede dar más y más si logramos establecer comunidades? Claro. Porque, claro, porque somos individuos aislados, entonces los corazones se conectan poco. ¿Y cómo podemos hacer en esta sociedad para establecer lazos como comunitarios, que casi me atrevería a decir que serían los lazos entre los corazones, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué podemos hacer? realmente es así. Realmente en la medida que, primero, a la primera parte de la tarea es de cada uno, es decir, cuidar sus pensamientos, meditar y orar. Y tener su corazón pues lo más alegre. Igual tristes vamos a tener todos, situaciones difíciles tenemos todos, pero es mantener de todas maneras nuestro corazón libre de envidias, libre de resentimientos, libre de esas cosas que realmente reducen el campo electromagnético muchísimo. Es sorprendente cuando uno ve esas imágenes, cuando la persona está alegre, por ejemplo, cuando ve a su hijo o ve a su pareja, eso es inmenso. Cuando algo le pasa triste, se reduce. Entonces, a Claro. tenerlo lo más bien posible cada uno. Pero luego cuando ya estamos conectando con otro, es empezar a confiar. Y la confianza, pues de todas maneras, da un poco de susto en este momento, pero ese susto también reduce. Entonces, tiene uno que aprender a confiar, comunicarse, escuchar, que la otra persona se sienta escuchada. En nuestra comunidad, por ejemplo, cuando nos reunimos, nos saludamos siempre súper alegres, nos encanta vernos y ahí empieza la cosa muy bien, porque uno al sentirse bienvenido ya empieza a conectar con los demás y ahí va creciendo y va creciendo y va creciendo. Eso se llama coherencia social. Y lo que termina pasando es que la gente, aunque esté con la nota bajita, al sentirse acogido, inmediatamente ya se conecta, se engancha. Entonces, en eso ayuda mucho la oración, ayuda mucho la meditación, ayuda mucho las actividades que hacemos, por ejemplo, que nos vinculan con alegría, cuando escuchamos una canción, cuando nos alegramos por el otro, y todas esas actividades que hacemos en la fe, por ejemplo, las devocionales, todas esas cosas ayudan muchísimo, porque no hay cosa que ayude más al cerebro que sentirse acompañado, que sentirse con otro. Es más, ayudar es un fenómeno impresionante. O sea, cuando tú ayudas a alguien, el primer beneficiado eres tú, porque el circuito de recompensa que se activa favorece tu cerebro y tu corazón. Claro, la persona que recibió la ayuda también, pero el primer beneficiario eres tú. Uno se O siente sea mucho que más feliz cuando ayuda. las palabras bíblicas que aparentemente estaban atribuidas a Adán, que estaba solo en el paraíso, hoy las podemos resignificar. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora No es podemos bueno. decir, no es bueno que los seres humanos, mujeres y hombres, estemos solos. Claudia, realmente es un tema apasionante, un tema esperanzador, que nos abre tantas posibilidades, que nos hace pensar que podemos, uniendo los corazones, empezar a cambiar el mundo. Así que tenemos mucha expectativa para este viernes, para volver a escucharte ahora con este tema. Y bueno, muchísimas gracias por tus aportes que son siempre entusiastas. Uno sale de tus charlas como renovado, con mucha pila, ¿no? Por lo menos pasó en la de Vivir sin Miedo, ¿no? Es positiva, uno sale con ganas de hacer cosas, con menos miedo justamente. Así que esperamos ansiosos este viernes. Pues Muchísimas gracias. Sí, yo creo que una de las cosas más bonitas para mí ha sido descubrir o empezar a darme cuenta que lo que está escrito en los textos, por ejemplo, en el libro de Sabiduría de Abdu'l-Bahá, escrito por ahí en 1911, que está escrito de una manera que es clara, pero que tal vez en ese momento no se podía entender, la capacidad de la mente humana no lo permitía. Ahora es que decimos, oiga, tiene toda la razón, es que efectivamente hay neuronas en el cerebro, sí, en el corazón, perdón, sí hay inteligencia en el corazón, y empezar a entender que incluso Cristo también lo dijo, Buda también lo dijo, los antiguos lo decían, pero nosotros como que no lo habíamos comprendido, y hay un potencial muy bonito cuando uno pone su atención en su corazón. A la mente la puedes engañar, la puedes manipular, al corazón no. claro. Bueno, vamos a revertir este paradigma moderno centrado en la diosa razón, en el puro cerebro, por un paradigma integrador que abarque mente, pero sobre todo corazón. El viernes estaremos escuchándote atentamente. Muchas gracias A ti. por esta entrevista y nos estamos viendo. Claro que sí, Un, mil gracias. un cariño. Hasta prontito. Hasta luego. Hasta luego.